una ciudad, para los que no conocen, es una ciudad que queda aquí a 35-40 minutos de aquí de Bogotá, la capital de Colombia, a esta ciudad, Fusagasugá, que se encuentra allí, y él nos va a compartir el día de hoy la palabra del Señor. Así que, Padre, bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es una bendición estar aquí para lo mejor. He estado orando al Señor que Él por su gracia haga lo que David, el salmista, rogaba a Dios que sucediera y que pudo declararlo como una realidad. Y era que el Señor hiciera que su boca rebosara palabra buena. Estamos orando por eso, para que el Señor nos permita rebosar, que nuestra boca desde el Espíritu de Dios rebose esa palabra buena. Sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra del Señor. En esta ocasión, en esta mañana, vamos a ver una palabra que la he titulado El valor del llamado de Dios. El valor del llamado de Dios, y está afianzada sobre Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2, que quiero leer, y que por favor allá cada uno de ustedes pueda tener sus Biblias abiertas y mantenerse allí al tanto para confirmar lo que se va a decir y que debe ser de edificación para su vida. Debe tener en cuenta que cada creyente debe tener el suficiente cuidado para que quien hable algo, hable conforme a la verdad de la palabra, y si es así, que lo puedas aceptar, y si te das cuenta que no corresponde lo que se habla a la palabra de Dios, que usted tenga la capacidad de rechazarlo. Así que debe tener ahí la palabra del Señor a su mano para que pueda confirmar en ella lo que se va a hablar en esta mañana. Dice la Escritura de la siguiente manera, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en estos momentos por la oportunidad que nos concedes de enviar tu palabra al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada persona y familia que nos esté escuchando por estos medios, en el nombre del Señor Jesús. Así que bendecimos estos momentos, Señor, y bendecimos a cada persona que tiene oídos y que está escuchando la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, quiero que partamos del hecho de que todo lo que está sucediendo en estos momentos está dado en el marco del llamado de Dios a la humanidad. El llamado de Dios que va en dos direcciones. Un llamado de Dios al arrepentimiento, y si la gente no responde al llamado del arrepentimiento, entonces hay un llamado tremendo, serio, que es lo que tiene que ver con el juicio. Así que el llamado de Dios va en esas dos direcciones: en la dirección del arrepentimiento o en la dirección del juicio y de una condenación eterna. Pero de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de llamado de Dios al arrepentimiento que conduce a la salvación eterna. Y quiero decirles, hermanos, que el contexto de este llamado de Dios, de acuerdo a lo que hemos leído en el pasaje que hemos presentado, el llamado de Dios está basado o fundamentado en dos contextos bíblicos
o en dos pasajes bíblicos, es decir, Primera de Pedro en el capítulo 1 y el versículo 23, y a su vez San Juan Evangelio, el capítulo 1, los versos 12 y 13. Vamos a ir a contemplar esos dos contextos. Y en primer lugar vamos a dirigirnos a Primera de Pedro capítulo 1, el verso 23, que nos dice, oiga bien, ponga mucha atención a lo que nos dice la palabra. Dice así, siendo renacidos. Quiero detenerme un poquito aquí en este concepto, siendo renacidos. Quiero que entendamos que el concepto de renacimiento está dado en el contexto de la mediación de la muerte. Es decir, que para que pueda existir la idea de el renacimiento, es necesario que primero se dé paso a la muerte. Es el ejemplo que sucedió con Lázaro. Para que Dios interviniera mediante un milagro para darle la resurrección, Lázaro tuvo primero que morir, para que entonces viniese del Señor Jesús la intervención divina del milagro y de darle la nueva vida que él recibía mediante el milagro que el Señor realizaba. Así que el versículo bíblico nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. Este es el primer contexto de llamado del Señor a la vida de la salvación. Pero quiero que vayamos inmediatamente al Evangelio según San Juan en el capítulo 1, el versículo 12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho o autorización de ser hechos hijos de Dios. Quiero retomar dos acciones que le corresponden al ser humano en este versículo, y es la acción recibieron o acción, que son dos acciones que le corresponden directamente. La tercera acción de este versículo, y es la potestad, que ya es una acción de Dios. Dios empieza a intervenir y a hacer su obra redentora a partir de cuando el hombre da paso a las dos acciones aquí mencionadas, como es la acción de recibir y la acción de creer. Una vez que se ha realizado estas dos acciones, que el hombre ha recibido a Cristo y ha creído en Él, luego entonces el Padre le da la potestad o la autorización para que se lleve a cabo lo que la Biblia llama el proceso del renacimiento, para dar paso a la nueva criatura llamada hija o hijo de Dios. Textualmente, es decir, los que ya recibieron, los que ya creyeron, dice, los cuales no son engendrados. Engendrados tiene la misma connotación de revivir, de renacer. Y dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que nos afirma este versículo,
tiene que ver con toda una intervención o una acción directa de Dios para el hombre, para la persona que ha aceptado y ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor y salvación. En este acto de renacimiento no hay intervención humana, como sí sucedía en el acto de el nacimiento de nuestros padres, cuando intervino un ser humano, un padre y una mujer, para traernos por su voluntad, por su deseo, por su propósito, nos trajeron a la vida y fuimos seres humanos porque la intervención fue humana. Pero en esta ocasión, como nos dice la palabra del Señor, no hay para nada la intervención del deseo, de la voluntad y de la naturaleza humana, sino que es estrictamente la intervención de la acción de Dios. Por consiguiente, la criatura que surge de esta intervención divina ya no tiene una naturaleza humana, no es de naturaleza humana, sino de una naturaleza divina, porque la Biblia nos dice que la simiente, es decir, la semilla, la naturaleza, es decir, la parte que interviene para esta nueva creación, y la voluntad son de Dios. Así que si todo esto que nos dice la Biblia es el resultado de una acción directa de Dios, entonces el producto que sale, esa nueva criatura, esa nueva creación, tiene que ser entonces un hijo de Dios. Si por la primera intervención nacía un hijo humano, un hijo de un hombre, ahora por esta acción viene como resultado el surgimiento, la aparición de un nuevo ser que tiene la procedencia y el origen de Dios, y por consiguiente esta criatura es denominada como un hijo de Dios, en todo el sentido de la palabra. Así que entendida esta verdad espiritual, en esta realidad pasamos a entender lo que nos decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 1. Volviendo a este texto, quiero que miremos cuidadosamente lo que nos dice la palabra del Señor. Fije por favor su atención en el versículo 1. Lo primero que nos dice aquí la palabra del Señor, la primera acción que encontramos aquí es la siguiente. Dice desechando. ¿Qué significa la palabra desechar? ¿Qué debemos entender en la acción desechar? Creo que es fácil de entenderlo. Desechar es tomar algo que consideramos que ya no nos es útil, que no lo necesitamos, que no lo queremos, que posiblemente está de más, que posiblemente nos sobra, nos incomoda y aún nos puede afectar. Nos está ocupando un espacio y queremos desecharlo porque ya no nos es conveniente, no nos es necesario. Entonces, entendiendo el significado de la palabra desechar, vamos a ver lo que Dios quiere que entendamos que debemos desechar. ¿Desechar qué? Podríamos preguntar. Y ahora sí nos dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Quiero que entendamos la hipocresía como algo que carece de sinceridad.
La hipocresía es la carencia de la sinceridad. Así que hay que sacar eso del corazón de la vida, echarlo de nuestras vidas, porque ya no nos es útil para el desempeño de la nueva vida en Cristo. Desechar la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Eso que nos dice la Biblia aquí, junto con muchas otras cosas que debemos desechar, debemos entendernos como los contenidos de la vida humana natural. Todo aquello que nosotros fuimos recogiendo de la vida terrenal y humana, esos contenidos de pecado, como están aquí señalados: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Nos queda por entender una palabra que tiene un contenido muy amplio, que lo quiero representar como una bolsa, como un recipiente en el que hay muchas cosas, y es la palabra detracción. ¿Qué significa la palabra detracción? La palabra detracción significa murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. Es esa palabra con un contenido dentro muy amplio. Es decir, que la detracción es un grave pecado que significa la difamación de toda la persona humana, de maledicencias, de calumnias y de murmuraciones, que el apóstol Pedro nos indica o nos exhorta que debemos desecharlo, desechar todos esos contenidos que han estado llenando el ser de nuestra vida, y que para que pueda Dios traer sus contenidos espirituales necesitamos desocupar, liberar, sacar todos esos contenidos para que quede libre el espacio del ser de esa criatura, para que Dios pueda llevar a cabo su obra. Y en el versículo siguiente, el verso 2, el apóstol Pedro nos trae otra acción muy significativa e importante que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que una vez que nosotros hayamos desechado, sacado, que nos hubiésemos liberado, limpiado el espacio, liberado el espacio del ser, habiendo sacado todos los contenidos de pecado que habían llenado nuestro ser, nuestro corazón, una vez ya liberado, limpio, estamos en condiciones para que Dios traiga del cielo los contenidos espirituales que van a empezar a obrar en nuestro ser y dar como resultado una nueva criatura con unos comportamientos ya no mundanos, sino celestiales y espirituales. Dice la Escritura: desead como niños. El niño es una persona sin historia. ¿Qué he dicho? El niño tiene el significado de una persona recién nacida. Y un recién nacido es una persona sin historia. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún contenido en el corazón de esa criatura. Está completamente vacío. No hay contenidos humanos. No hay una historia, no hay un historial de contenidos humanos, es decir, contenidos de maldad, de pecado, de corrupción y de toda perversión que el mundo trae y mete y llena el ser de la persona humana. Pero cuando la palabra nos dice que debemos ser como niños recién nacidos,
está dándonos a entender que esa nueva criatura debe de estar completamente libre de todo contenido mundano para que Dios pueda traer los contenidos celestiales. Quiero decirles algo. El Señor no trae sus contenidos espirituales, no trae lo bueno, lo sagrado y lo santo para meterlo en una vasija que está llena de contenidos mundanos, prófanos y lleno de corrupción. Él no mezcla lo santo con lo prófano. Él no mezcla lo sagrado con lo pecaminoso. Él no mezcla la luz con las tinieblas. Él no mezcla lo suyo, lo santo, con lo del diablo, que es lo depravado, lo malo y lo corrupto. Por eso el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos hace entender esta verdad espiritual. Deben desechar todos los contenidos de maldad, de pecado y de corrupción, para que una vez que se haya llevado el proceso de esa liberación, de sacar todos esos contenidos de maldad y de pecado, y una vez limpio el ser de esa criatura, Dios traiga todos los contenidos de bendiciones del cielo, los contenidos espirituales, porque una vez que esos contenidos sean depositados en esa nueva criatura, las acciones, los comportamientos no van a ser comportamientos de un ser humano natural, invadido y dominado por el pecado, sino que serán unas acciones de una persona hija de Dios, unos comportamientos sanos, unos comportamientos buenos, unos comportamientos espirituales, porque ahora es un hijo de Dios, no es un hijo del mundo, no está dominado por el mundo, no está invadido por el pecado y por consiguiente está lleno de los contenidos espirituales y por lo que tiene que dar unos frutos espirituales. Ahora está lleno de las bendiciones del cielo. Por consiguiente, ahora todo el comportamiento de esta nueva criatura es un comportamiento de hijo de Dios. Sus comportamientos son espirituales, sus pensamientos son espirituales, sus acciones son espirituales, su vida es espiritual, su obediencia es espiritual. Todo lo que tiene que ver con ese nuevo ser, mi hermano, es un comportamiento netamente espiritual, porque ahora es una nueva criatura, porque han sucedido lo que dice la palabra del Señor. Ha habido una aceptación, se ha creído en Dios. El Señor ha hecho un milagro por haberle autorizado para que sea creado una nueva criatura. Ahora ha sido renacido. Las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Eso significa el proceso de la vida en Cristo, de la nueva criatura, la acción que conduce a la salvación eterna. Mi hermano querido, todo eso es lo que el Señor nos invita a permitir por la acción, la intervención del Espíritu Santo de Dios. Hay unas cosas que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hay una acción poderosa que quiere realizarse en nuestro ser. Pero es necesario que nosotros hagamos lo nuestro. Lo nuestro, como nos lo dice el apóstol Juan en el pasaje que leíamos, el versículo 12, nos dice que tenemos que aceptar, que tenemos que creer. Y luego nos dice el apóstol Pedro que tenemos que sacar,
que tenemos que desechar. Y cuando eso sucede, entonces Dios lleva a cabo su bendita obra. Mi hermano, usted es un llamado de Dios. Es una persona en la que el Señor quiere obrar. Quiere llevar a cabo su renacimiento. Usted debe dar lugar a que todo lo que la palabra nos ha dicho en esta mañana se pueda llevar a feliz término y que dé a luz la nueva criatura que está llamada para glorificar, para engrandecer el maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Oramos para que Dios permita que esta acción, tanto suya como la acción divina, se hagan una realidad y que podamos ver realizada la realidad de la aparición de un nuevo ser, de una nueva criatura, una criatura que se va a comportar y que va a obrar de acuerdo a los santos propósitos de Dios. Que se pueda decir que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Que todas sus acciones sean el resultado de los contenidos divinos que el Señor ha depositado en tu vida, en tu ser, en tu corazón, y que seas una criatura que glorifique y que dé gloria solamente a Dios la gloria. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por esa acción maravillosa de la salvación, por esos buenos propósitos, por esas buenas obras que tú estás haciendo y que quieres seguir realizando en la vida, en el corazón de cada ser humano. Señor, te glorificamos porque tú harás todo lo que tú has determinado en cada corazón. Y por eso te rendimos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, porque estás preparando un pueblo, una iglesia, una congregación de gente santa que en un momento vas a levantar para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por tus buenos pensamientos para con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor por su santa palabra, por sus buenos propósitos, por sus buenos pensamientos, por todo lo que quiere lograr a través de cada uno de nosotros. Me despido de ustedes bendiciéndoles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y será hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde.